habíamos quedado. Mm, Yo creo que en los laboratorios habíamos quedado, ¿verdad? O ya habíamos llegado aquí. Bueno, dentro de, en el marco de la evaluación de de los pacientes que tienen alguna enfermedad del tejido conectivo, vamos a ver que este tipo de enfermedades son autoinmunes y por ende va a haber desarrollo de ciertos anticuerpos que pueden ser más o menos específicos dependiendo de la patología. Definitivamente va a haber anticuerpos que son más sensibles, específicos y viceversa. En cuanto a la artritis reumatoide, tenemos estos dos anticuerpos que se generan. Uno es el factor reumatoide y el otro es el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, que es el anti-CCP. El factor reumatoide tiene una sensibilidad del 70% cuando ya la enfermedad está establecida y de un 50% cuando se encuentra en las fases iniciales de la enfermedad. Sin embargo, tiene algunos falsos positivos. Puede presentarse cuando hay algún proceso neoplásico en enfermedad linfoproliferativa y también puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren. Generalmente, este anticuerpo no se utiliza en el seguimiento de la artritis reumatoide, sino más bien en el momento del diagnóstico. En cuanto al anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, este tiene una sensibilidad del 60-70% en las etapas tempranas de la enfermedad y aumenta hasta un 80% en una enfermedad establecida, teniendo una especificidad entre un 80 a un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de los dos anticuerpos, el que es más específico de la artritis reumatoide es el antipéptido citrulinado cíclico. Hay que recordar que si bien es cierto, estos anticuerpos se generan en el curso de esta enfermedad, no siempre están presentes. Y vamos a ver posteriormente, cuando hablemos de artritis reumatoide, que inclusive hay pacientes que pueden ser seronegativos, es decir, que no tengan presente estos anticuerpos. En cuanto al anticuerpo antinuclear, generalmente es un anticuerpo muy sensible para las enfermedades del tejido conectivo, sensible más no específico, puesto que estos anticuerpos pueden elevarse ante muchas de las enfermedades que vamos a tocar. En el lúpus eritematoso sistémico, en la esclerosis sistémica, en el síndrome de Sjögren. Entonces, ¿para qué se utiliza el ANA? El ANA nos ayuda a ir dándole más peso a nuestra sospecha diagnóstica cuando estamos pensando en una enfermedad autoinmune. Cuando estamos pensando en una enfermedad autoinmune del tejido conectivo, mandamos el ANA, este nos sale positivo, nos aumenta más nuestra sospecha de que definitivamente puede ser una enfermedad de tejido conectivo, más no te dice cuál. Dentro de estos anticuerpos tenemos cierto tipo de patrones que se pueden observar cuando se hace la inmunofluorescencia. Si el patrón es homogéneo, ese es el más común, pero es más inespecífico. Cuando ya hay un patrón a nivel periférico, nos orienta más al lupus eritematoso sistémico. Cuando es muteado, tanto al lupus como al síndrome de Sjögren, cuando es nucleolar, puede ser una dermatomiositis y anticentromérico, por ejemplo, es una esclerosis sistémica limitada. Cabe recalcar que el ANA tiene mayor valor entre mayor sea el título. Es decir, que si hay títulos muy bajos de ANA, no necesariamente estamos ante una enfermedad del tejido conectivo, puesto que hasta el 30% de la población sana puede tener patrones, títulos bajos de este anticuerpo. Ya, si vemos que aumenta los títulos, un en 80, por ejemplo,
o más, entonces más nos aumenta pues la sospecha de que sí, estamos ante una enfermedad autoinmune. De aquí tenemos los anticuerpos antígenos extractables nucleares, que son los llamados ENA, que estos anticuerpos se detectan utilizando la técnica de ELISA y nos permite identificar los siguientes antígenos. Estos ENA no podemos determinar entonces aquí el anti-Ro y el anti-La, por ejemplo, que están presentes en enfermedades de tejido conectivo como el Sjögren y el lupus. El anti-Smith, que suele ser muy específico del lupus eritematoso sistémico. El anti-RNP-U1, que es un marcador de enfermedad mixta del tejido conectivo. El anti-SCL70, que se asocia muy fuertemente a la esclerosis sistémica de tipo difusa. El anti-JO1, muy asociado a la dermatomiositis. Y estos tipos de anticuerpos sí van a ser un poco más específicos, correspondientes a cada una de estas patologías. A medida que vamos avanzando en este curso, vamos a ir viendo cuáles son estos anticuerpos y cómo es su asociación con cada una de estas enfermedades. La presencia de estos anticuerpos tienen mayor valor diagnóstico, obviamente, que los ANA, ya que la presencia de falsos positivos es mucho más rara con estos tipos de anticuerpos. Entonces, en forma resumida, pudiéramos decir que si usted está ante la sospecha de una enfermedad del tejido conectivo, usted puede mandar su ANA. Y de allí, si estos títulos son importantes, pudiéramos mandar específicamente este grupo de anticuerpos. Tengo entendido que a veces cuando el ANA sale positivo, a veces le tiran los demás anticuerpos, por ejemplo, cuando se hacen los exámenes a nivel de la caja de seguro social. También tenemos los anticuerpos anticitoplasmas de neutrófilo, que son los llamados ANCA. Estos anticuerpos se utilizan cuando nuestra sospecha va dirigida a vasculitis, pero a vasculitis de pequeños pasos. Entonces, cuando veamos vasculitis, también vamos a ver estos tipos de anticuerpos. Va a ser fundamental que sepamos analizar adecuadamente los exámenes de laboratorio, puesto que ya hemos visto que tenemos que tener cuidado cómo lo va a interpretarlo de forma adecuada, ¿no? ¿Y qué estudio de diagnóstico por imágenes podemos realizar? En forma general, podemos utilizar radiografías, ultrasonidos, tomografías, angioresonancias, por ejemplo, dependiendo de lo que nosotros sospechemos. También podemos hacer artrocentesis y análisis de líquido sinovial. El líquido sinovial, pues en condiciones normales, es un ultrafiltrado del plasma que tiene proteínas, tiene proteoglucanos y vamos a valorar en el líquido sinovial cómo es nuestro recuento celular, si hay presencia o no de cristales, vamos a ver la misma, la consistencia, el color, si es claro, si es turbio. Podemos hacer tinciones y gran con el líquido sinovial, que nos va a permitir entonces también realizar nuestro diagnóstico diferencial. Aquí podemos ver un análisis de líquido sinovial y dependiendo de las características, a qué nos orienta más. En forma general, este suele ser un líquido transparente que tiene menos de 200 leucocitos, menos de 25% de polimorfos nucleares, su cultivo es negativo y no tiene cristales. Cuando tenemos un líquido sinovial eh, ante un proceso no inflamatorio, sino de de un trasfondo mecánico, pues puede ser transparente, algo amarilloso, puede tener un poquito más de leucocitos, pero suelen ser menos de 2000.
los polimorfos nucleares siguen siendo menos del 25%, el cultivo y los cristales suelen ser negativos. En el caso de las enfermedades de tejido conectivo que son de tipo inflamatorio, ya podemos ver características distintas en el líquido sinovial, que suele ser un poco más opaco, amarillento. Ya vamos viendo una cantidad mayor de leucocitos, más de 2000. Aumenta los niveles de polimorfonucleares aproximadamente un 50%. El cultivo suele ser negativo y en el caso de enfermedades como la gota o la pseudogota, podemos ver cristales. Cuando Doctor, tenemos, dígame, una pregunta. En la parte no inflamatoria, ¿a qué se refería con mecánica? por ejemplo, usted puede tener un trauma, algo traumático, algo mecánico, que no es inflamatorio. Por ejemplo, de repente la artrosis o de repente un traumatismo, algo por sobreuso, se puede dar cierto grado de formación de líquido articular mayor, pero no es inflamatorio en sí, sino fue algo mecánico. No sé si me explico. Sí, Eh, sí, más o ajá, menos algo como por el uso de la articulación por el sobreuso. sobreuso. Por sobreuso. Puede haber cierto nivel de líquido, pero no es de estilo inflamatorio. Entonces ahí hablamos de un líquido de tipo mecánico. Entonces allí obviamente no va a haber cristales, no va a haber cultivo. Los polimorfonucleares suelen ser todavía en pequeñas cantidades. Pero cuando ya hablamos de una de estas enfermedades del tejido conectivo, que sí hay un componente inflamatorio, autoinmune, va cambiando ya así las características. Obviamente, en este tipo de enfermedades hay reclutamiento de células proinflamatorias y por ende va a haber mayor niveles de polimorfonucleares. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en enfermedades por depósito de cristales como la gota y pseudogota, la presencia pues de estas mismas. Va a ser fundamental inclusive cuando nosotros valoremos la presencia de cristales, la forma que tienen estos cristales a la microscopía, porque muchas veces se basa en esto para hacer el diagnóstico. Y es más, sigue siendo importante reconocer las características y lo preguntan mucho también cuando ustedes cursan en el internado, en las rotaciones, cuáles son las características de estos cristales que vamos a ver posteriormente. En forma general, por ejemplo, la gota suele tener una forma acicular, es decir, en forma de aguja, pero tienen una birrefringencia negativa. Sin embargo, en la pseudogota, que son cristales de pirofosfato cálcico, en este caso son en forma de rombo y tiene birrefringencia positiva. Entonces, esto lo preguntan bastante y miren que le estoy dando el dato, que lo preguntan cuando hacen sus exámenes de certificación, las características de la gota, la pseudogota en cuanto a la microscopía. Entonces, muy importante reconocer esas características. Cuando tenemos ya un proceso séptico, una monoartritis, que generalmente es la forma de presentación, ya aquí el líquido va a ser muy opaco. Vamos a ver más de 2000, inclusive más de 50.000 leucocitos. Polimorfos nucleares, dependiendo de la literatura, pueden encontrar más de 75%, más de 90%. Ya el cultivo va a ser positivo. La presencia de cristales suele ser negativa. Pero hay pacientes que pueden tener las dos cosas. Pueden tener una artritis por depósito de cristales y séptica. Así que el que haya presencia de cristales no quiere decir que no pueda tener una artritis séptica si cumple con las características anteriores. Aquí vemos otra forma, un algoritmo de cómo podemos valorar el líquido sinovial. Y miren que lo primero que hace en este algoritmo es si hay cristales o no hay cristales. Si hay presencia de cristales,
Entonces, si es birrefringencia negativa en forma de aguja, estos son cristales de urato monosódico, es decir, que es gota. La birrefringencia de estos cristales es positiva y tiene forma de rombo. Entonces es depósito de pirofosfato cálcico dihidratado, por ejemplo. Entonces, esta imagen quiero que le presten atención porque este es un algoritmo bastante sencillo. Igual yo le mandé también eh, en la plataforma, le puse una evaluación líquido sinovial de acuerdo también al libro de terapéutica y reumatología, una imagen en donde ven las características de cada una. Puede haber diferencias en porcentaje de una y otra, pero en forma general, lo grosso es lo que le estoy mencionando el día de hoy. Entonces, miren que en este algoritmo ven si hay presencia o no, perdón, de cristales y dependiendo de las características, entonces lo clasifican. Muchachos, vuelvo y le digo, es muy importante que conozcan las características en cuanto a la birrefringencia. Miren que se lo va a preguntar. Se lo pregunto yo, se lo preguntan en todas las rotaciones. Cuando tenemos entonces esta presencia de cristales, sabemos pues que el tratamiento va a ir relacionado con medicamentos antiinflamatorios. En el caso de la gota de colchicina y de medicamentos que disminuyan los niveles de ácido úrico, como el allopurinol o el febuxostat. En cuanto a si no hay presencia de cristales, pero hay aumento de los leucocitos, miren que si no hay muchos leucocitos, o sea, menos de 2000, pues no es un líquido sinovial de origen inflamatorio, sino más bien mecánico. Y aquí, bueno, los analgésicos, los AINES pueden ser de utilidad. Si ya hay una enfermedad de tipo inflamatoria, vemos que va a aumentar los niveles de leucocitos de 2000 a 50.000. Y aquí, si no hay cultivos positivos, entonces se da su tratamiento correspondiente a la enfermedad que vamos a tratar. Vamos a ver que dependiendo de la enfermedad, el tratamiento puede ser distinto dependiendo de cada una de ellas. Y si tenemos más de 50.000 leucocitos, ya entonces podemos presumir que es de origen séptico y si hay cultivos, entonces se da el tratamiento específico con antibiótico-terapia. Entonces, este es un resumen de cómo valorar de acuerdo a las características del líquido sinovial. Aquí podemos ver entonces en azul una imagen en forma de rombo, así que eso me orienta a que es cristales de pirofosfato calcio dihidratado. Entonces esto me orienta a una enfermedad conocida como pseudogota. Los estudios de imágenes también va a ser fundamental en la valoración y diferenciación de las enfermedades reumatológicas. En el caso de la artrosis, que es un problema de tipo degenerativo y que generalmente se da por sobreuso o por lesiones en las articulaciones previas, vamos a encontrar un estrechamiento en el espacio articular que generalmente va a ser asimétrico. Por ejemplo, los pacientes obesos vamos a ver que este estrechamiento se va a dar más bien en el aspecto medial de la articulación, por ejemplo, si hablamos de la rodilla. Entonces vamos a ver, esa es una característica que me orienta a que es un proceso de artrosis degenerativo. En este tipo de problemas degenerativos también puede observarse el desarrollo de osteofitos, de esclerosis, puede haber quistes subcondrales y una artrosis erosiva. En la artritis reumatoide, que es una enfermedad que vamos a ver ahora posteriormente, vamos a ver que también puede haber estrechamiento de este espacio articular, pero generalmente es simétrico. Puede generarse osteopenia
porque va a haber activación de los osteoclastos y esta osteopenia va a ser periarticular con formación de erosiones marginales y también desarrollo de subluxaciones. Se puede generar en este tipo de enfermedad anquilosis y pérdida funcional de la articulación. En cuanto a la gota, pues podemos ver tumefacciones que pueden ser inespecíficas, la presencia de los tofos, erosiones articulares con bordes salientes y bueno, puede ser de utilidad algunos estudios que puede determinar enfermedad en etapas más tempranas como el ultrasonido y la tomografía de energía doble, por ejemplo. En cuanto a la espondiloartritis, que son enfermedades que afectan la columna axial, generalmente vamos a ver que hay una inflamación de la articulación sacroiliaca y vamos a ver entonces esa sacroileitis. Podemos ver un pseudoensanchamiento también del espacio articular, erosiones y puede ser fundamental para valorar la entesitis el uso de resonancia magnética y ultrasonidos. Entonces vamos viendo que la valoración de nuestro paciente que sospechamos una enfermedad reumatológica, la iniciamos desde la historia clínica, cómo abordar estos síntomas y viendo en el tiempo el tipo de articulaciones afectadas, el número de articulaciones afectadas asociado con el examen físico, hay proceso inflamatorio, hay sinovitis, por ejemplo, más la indicación adecuada, los estudios de laboratorio y radiológicos nos van a ayudar entonces a hacer nuestro diagnóstico y lo que va a ser fundamental, hacerlo de forma temprana, puesto que estas son enfermedades que si lo hacemos tempranamente, el diagnóstico, podemos cambiar el curso de la enfermedad. Si nos demoramos entonces en hacer el diagnóstico, entonces el paciente va a tener mayor daño de sus articulaciones y también de su estado en otros órganos, porque estas enfermedades también suelen ser multisistémicas, suelen ser sistémicas y pueden afectar otros órganos y afectar su calidad de vida. Bien, entonces, como a mí me gusta que participemos todos en esta clase, porque así aprendemos todos, vamos a iniciar con este cuadro. Voy a buscar su lista de asistencia. Bien, a ver, Dana Rivera, ¿se encuentra? Dana Rivera, Carla. Sí, doctora. Ajá, bien, vamos a leer la artrosis, la columna de la artrosis y vamos viendo las características que están allí presentes, con energía y entusiasmo. A ver, dígame. Ok, en artrosis dice que es de inicio gradual, en la inflamación dice que más o menos leve, La en que puede no estar presente y si hay presente es algo leve. ¿Ok? Muy bien. Siga. ok, ¿la A a qué se refiere, doctora? Anatomía Ah, patológica. en Ajá. anatomía patológica degenerativo, el Ujú. número de articulaciones sería poli, o sea, varias articulaciones. En la afectación articular típica es en caderas, rodillas, columna. La primera, carpometacarpiana, interfalángica distal, interfalángica proximal. Eso es lo que quiere decir. Ok, Ajá. gracias, doctora. En articulaciones respetadas sería Metacarpofalángica, metacarpofalángica, hombro, codo, muñeca. En hallazgos articulares especiales serían los nódulos de Bouchard y de Heberden. Y características características, extraarticulares. Si tiene, aparte de la manifestación articular, manifestaciones fuera de la articulación. ok, que en este caso no tiene.
y en Ajá. datos de laboratorio serían normales. Suelen ser normales. Generalmente el PCR y el B están normal. Y si están elevados, la elevación es leve. ¿Ok? Y si están elevados, la elevación es leve. ¿Ok? Entonces, esas son las características de la artrosis, que es un problema degenerativo. Parece que se sumó a la presentación Dana. Sí, doctora, aquí estoy. Es que justo se me fue el internet. Ando que se me va y se me viene. Disculpe, aquí estoy, lo estoy escuchando. A ver, léame, Dana, las características de la artritis reumatoide. Muy bien, Carla. No me sale la presentación, o sea, veo artrosis, ya ahora sí, Artritis ya me reumatoide encontré. es AR, Ajá, ajá, listo. Le leo toda la inicio, la inflamación, todo. columna. Ok, Ajá. listo, perfecto. La artritis reumatoide, el inicio es gradual, hay inflamación positiva, la patológica es PANU, número de La articulaciones, anatomía ah, patológica es que hay un desarrollo de lo que se llama el panus, que vamos a ujú, verlo ahora. Muy bien, sigue. ok. El número de articulaciones es poliarticular, afectación articular típica MCF y FP, Metacarpofalángica, ok, metacarpofalángica, interfalángica interfalángica, proximales. ok, muñecas, Estas pies, dos, antes ajá, que continúe, la metacarpofalángica y las interfalángicas proximales, en este tipo de enfermedad son las articulaciones más afectadas. ¿Ok? Para que lo tengan pendiente. Siga leyendo. listo. También afecta muñecas, pies, tobillos y rodillas. Las articulaciones respetadas son la columna T y Toraco L, una columbar, y la interfalángica distal. ok, En interfalángica, cuanto, ajá, aquí generalmente la artritis reumatoide no afecta la columna, pero si afecta a la columna, la área de la columna que se afecta es la cervical, que vamos a ver. Bien, sigamos viendo los hallazgos. ok. Los hallazgos articulares especiales, imagino que eso sería desviación cubital, Sí, cuello de cisne, deformidad en ojal. Y características características extraarticulares, los nódulos SC, subcutáneos, subcutáneo, pulmonar y síndrome seco. Y ajá. por último, los datos de laboratorio, tendríamos el factor reumatoide positivo y el anticuerpo, se me olvidó el nombre, Antipéptido, anti, ujú, antipéptido citrulinado cíclico. cítrico. Ok, listo. Entonces, estas son, bien, aquí estamos hablando de características generales, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener un paciente con artrosis con una sola afectación, ¿no? O que yo no pueda tener una artrosis del hombro. Claro que yo puedo tener artrosis del hombro, ¿ves? Pero lo que quiero decir que este es en marco general lo que suele ser las características de estas enfermedades. Recuerden que la medicina nada es totalmente específico. Puede haber patrones que se saltan la normalidad. Muy bien, Dana. Vamos con Roselito, la gota. La gota. Y la enfermedad es la pseudogota, que es por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, que es lo que significa CPPD. Puede Ok, leer la columna con energía y entusiasmo. ok, en inicio tenemos que es agudo, la inflamación es positiva, la anatomía patológica es microtofo, el número de articulaciones puede llegar a ser mono o mono a poliarticular, la Ujú. afectación articular típica es meta, Metatarso, falángica, metatarsofalangica, el pies, primer tobillos, ortejo, ¿verdad? Que es el que más se afecta. Ajá. pies, tobillos, rodillas. Articulaciones respetadas, la columna. Entre los hallazgos articulares especiales tenemos tofos por cristales de urato y el... Ese es pirofosfato cálcico dihidratado. Ujú. ujú. En las
Características. Características extraarticulares, tenemos la bursitis del olecranón, la litiasis renal. Entre los datos de laboratorio tenemos el aumento del ácido úrico. En el caso de la gota, ¿verdad? Bien, entonces, muy bien. Vamos con Sofía. Flora, la espondiloartritis. Ok, el inicio es variable, sí va a presentar inflamación. La anatomía patológica es la entesitis. El número de articulaciones puede ir de óligo a poli. La afectación articular típica, sacroiliacas, la columna y las articulaciones periféricas grandes. Articulaciones respetadas, puede estar afectada cualquier articulación. Los hallazgos articulares especiales, la dactilitis, la entesitis, que sería el talón de Aquiles, y la columna de bambú. Extraarticulares, la psoriasis, uveitis, uretritis, Ahí la EII, enfermedad inflamatoria intestinal. enfermedad inflamatoria intestinal, y los datos de laboratorio, HLA. HLA B27. Muy bien. Entonces, lo mando a leer, no solamente porque participen, porque sino que comprendan qué significa cada una de las cosas que puse yo ahí, ¿no? Y así estamos a claro de qué estamos hablando. Estas son algunas de las enfermedades inflamatorias y cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre cada una de ellas, aclarando que los patrones a veces pueden ser un poco variables, porque cada persona es distinta, ¿verdad? Y aquí podemos observar entonces las imágenes de algunas de estas patologías. En la imagen superior derecha podemos ver un paciente que tiene una úlcera inclusive y tofos presentes en las primeras articulaciones metatarsofalángicas, una úlcera en el pie derecho y tenemos los tofos en el pie izquierdo, que a veces estos pacientes pueden tener también un proceso infeccioso sobreagregado. Entonces hay que tener cuidado y evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Bajamos y podemos ver un paciente con múltiples tofos que definitivamente van a generar deformidad y limitación funcional para el paciente. Definitivamente no tenemos que ver este paciente para hacer un diagnóstico de una artritis por gota. Lo que no queremos es eso. No queremos diagnosticar esto ya en fases avanzadas de la enfermedad. Tenemos que ir valorando ese paciente desde que comienza su primer dolor articular más sus problemas metabólicos, que generalmente va a ser un hombre, generalmente, no siempre, con hiperuricemia, obesidad y síndrome metabólico muchas veces asociado. No tenemos que esperar a que lleguen a formarse estos tofos deformantes. Posteriormente vamos a ver un cuadro donde está ABCD, en donde podemos ver las entesitis, que no es más que el proceso inflamatorio que se da en el punto de inserción del tendón con el hueso. Y esto puede generar un proceso allí doloroso e inflamatorio a ese nivel. Podemos ver sacroilitis o podemos ver, por ejemplo, en la C, esa es una dactilitis, que es una inflamación de un dedo. Si ustedes lo comparan con los demás, solamente el del medio está edematizado de forma generalizada, o sea, todo lo que es el dedo. En la parte superior, entonces izquierda, podemos ver los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard. Recordar que los nódulos de Everden están en las interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard en las interfalángicas proximales. Que estos tipos de nódulos los podemos ver en los pacientes con artrosis. ¿Y por qué es importante valorar
Esto porque muchas veces el paciente con artrosis llega con estos nódulos y deformidad y llega muy asustado de que él tiene artritis reumatoide. Entonces, definitivamente, pues tenemos que valorar que este paciente puede tener también deformación. Abajo vamos a ver la artritis reumatoide. Algunas de sus deformidades que podemos ver en estos pacientes es la desviación cubital de la mano. Podemos ver la deformidad en cuello de cisne, podemos ver la deformidad en ojal o también llamado botonier y podemos ver también en martillo. Entonces, estos pacientes pues ya también pueden tener deformidad más específicas que nos orientan a artritis reumatoide. Sin embargo, ustedes van a ver que algunas de estas deformidades no solo son específicas de artritis reumatoide y que en otros casos podemos ver también este tipo de deformidad, que es parte de su tarea de investigación. Bien, en el siguiente cuadro, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestros pacientes les agobia mucho el tener una artritis. Entonces, hay que definir o qué características me orientan a artritis y cuáles características me orientan a artrosis. En este caso, vamos a solicitarle a la doctora Amanda que me valore, de acuerdo al cuadro, lo lea, cuáles son las características entre una enfermedad autoinmune, artritis, perdón, a una artrosis. Amanda Araúz. ¿Se encuentra Amanda? No se encuentra Amanda. A ver, Casey, Presente, doctora. léame el cuadro diferencial entre la artritis y la artrosis. Ok. En la artritis hay dolor constante y empeora con el reposo. En cambio, en la artrosis aumenta con el movimiento y mejora en el reposo. Eso es muy importante, ¿ah? El dolor inflamatorio suele ser constante y empeora inclusive en reposo. El paciente que tiene artrosis, cuando ya descansa y reposa, mejora el dolor. Eso es muy importante. Siga leyendo. En la artritis suele haber afectación bilateral y simetría, pero en la artrosis no. En la artritis, la rigidez es matutina, la duración es variable e incluso de horas, pero en la artrosis es matutina con una duración de 15 a 30 minutos aproximadamente. Generalmente en la artrosis suele ser menos de 15 minutos y en la artritis suele demorar inclusive más de una hora. Aquí lo importante que se lleve que suele ser mucho mayor y duradera en la artritis. Siguiente. En la artritis sí hay deformidad debido a la inflamación persistente que afecta al hueso, ligamentos y tendones. Y en la artrosis también hay deformidad debido a la destrucción del hueso y la alteración de las estructuras colidantes. La artritis sí es autoinmune, pero la artrosis no es autoinmune. La artritis puede dar a cualquier edad, incluso en la niñez, y es más común entre los 20 a 40 años. Pero la artrosis está asociada al envejecimiento y es más común después de los 40 años. Los síntomas de la artritis son inflamación articular, casi siempre presente, dolor y pérdida de movilidad. Y la artrosis hay rigidez, dolor y chasquidos. La afectación de la artritis ataca a la médula sinovial y la artrosis ataca al cartílago. Y las zonas más afectadas de la artritis son las muñecas, manos, pies, hombros, codos, caderas, rodillas y cervicales. Y en la artrosis es la columna vertebral, las caderas, rodillas, dedos de las manos y primer dedo del pie. Excelente. Y aquí hemos terminado nuestra primera presentación correspondiente
a lo que corresponde a la valoración de nuestro paciente con dolor articular. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial? Bien, entonces voy a presentarle artritis reumatoide, que es lo que nos corresponde iniciar para no retrasarnos. Y también porque en el quiz, ¿verdad? Le dije que también venía hasta lo que demos el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación de artritis reumatoide? Sí, doctora, sí se ve. Sí se ve. Bien, Sí, se ve, doctora. excelente. Primero, quisiera saber qué ustedes saben o conocen de esta enfermedad. Que es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune, excelente. ¿Qué más pueden decir de esta enfermedad? Más común en el sexo femenino. Más común en el sexo femenino, muy bien. Se puede presentar desde los 20 años en adelante, es más común. Hay una presentación que puede tener un pico entre 20, otra en los 40, alguna habla 50 años, sí, muy bien, excelente. ¿Qué más? Afecta principalmente las articulaciones. Afecta principalmente las articulaciones, muy bien. Sin embargo, puede asociarse a manifestaciones sistémicas, ¿ok? O sea que sí, la afectación mayor es en las articulaciones, pero este paciente también puede tener manifestaciones en otros órganos. Y por eso va a ser fundamental que nosotros en nuestra evaluación veamos cómo están los pulmones, el corazón, porque estos órganos pueden afectarse en estos pacientes e incluso estos pacientes tienen su riesgo cardiovascular más elevado. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Bueno, Está relacionado. Asimétrica. Que suele ser simétrica, ¿sí? Y dentro de las articulaciones, las predilectas, como vimos en los cuadros diferenciales, son las pequeñas articulaciones. Y suele ser poliarticular con un inicio gradual, ¿verdad? Con un inicio gradual. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere decir algo más con respecto a la artritis reumatoide? Puede presentar deformidades. Puede generar deformidad y es por eso que queremos detectar este paciente antes de llegar a la deformidad, ¿verdad? Entonces, los criterios de clasificación que se utilizaban hace tiempo, en 1987, yo creo que ustedes no habían nacido todavía, si no habían nacido todavía, que hacían el diagnóstico muy tardío, eran criterios de diagnósticos tardíos. Ya habían algunas deformidades y alteraciones radiográficas y fueron modificadas en el 2010 precisamente para poder detectar más tempranamente y hacer un cambio en la evolución de la enfermedad. Bien, vamos a iniciar. La artritis reumatoide afecta a un estimado de 0,24% de la población mundial y tiene una prevalencia, dependiendo de la literatura, entre 0,5 a 1%. Pareciera bajo, pero no es tan bajo porque vemos bastante en la consulta pacientes con artritis reumatoide. Generalmente, pues esta enfermedad va a aumentar la mortalidad de la persona que padece de esta y también va a generar discapacidad. Debe sospecharse esta enfermedad en todo paciente con inflamación articular, principalmente si es poliartritis y más si estamos hablando de pequeñas articulaciones. Como hemos dicho,
el diagnóstico y el tratamiento oportuno puede cambiar el curso de esta enfermedad e inducir lo que se llama la remisión. ¿Ok? Es decir, cuando la enfermedad está inactiva. Entonces, como dijeron ustedes excelentemente, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, que va a generar deformidad de las articulaciones y que puede asociarse a una variedad de síntomas extraarticulares. Su desarrollo es multifactorial. No se sabe a ciencia cierta qué lo causa, pero lo que sí sabemos es que hay factores que predisponen a su desarrollo. Dentro de los factores que predisponen está la genética, principalmente las alteraciones en el HLA-DR1 y DR4. También están los factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales tenemos el tabaquismo, que puede aumentar grandemente el desarrollo de esta enfermedad, la deficiencia de vitamina D, de acuerdo a algunos estudios, y también la presencia de infecciones virales también pueden aumentar su desarrollo. Está más afectada la población mayor femenina, perdón, de entre 20 y 40 años de edad. Y va a ser fundamental entonces que veamos las características clínicas, la presencia de poliartritis simétrica, de pequeñas articulaciones, en donde vamos a ver una rigidez matutina generalmente mayor de 1 hora. Y muchos de estos pacientes, la mayoría de los pacientes, inician antes de esta poliartritis con síntomas constitucionales, pérdida de peso, fatiga crónica, y por eso le mencionaba en la clase pasada que no hay algo que genere un diagnóstico diferencial tan amplio como la fatiga crónica, ¿verdad? Que tenemos que valorar desde enfermedades autoinmunes, metabólicas, deficiencias vitamínicas, hormonales, entre otras. Entonces, definitivamente, muchos pacientes comienzan con fatiga crónica, dolores osteomusculares, con pérdida de peso, antes de las manifestaciones típicas mencionadas. Los factores de estilo de vida, especialmente una dieta rica en pescado, muchachos, coman pescado, no comen pescado, la gente pues pura carne. Y evitar el tabaquismo suelen ser tener efectos protectores. Doctora, Dígame. disculpe, una consulta. Ahora que menciona lo de el pescado, si alguna persona no lo come, ¿es igual o sea, la ingesta es igual si la persona se suplementa con vitaminas o no es igual? No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo la suplementación que la adquisición de los nutrientes de forma normal, natural. ¿Ve? Hay pacientes que se ayudan con algunos suplementos, ok, se puede valer en aquellos casos en donde el paciente, por ejemplo, es alérgico al pescado, hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, pues ni modo, ¿verdad? Pero en forma general no hay mejor forma de adquirir los nutrientes que del mismo alimento. Pues ya bueno, son circunstancias raras, pero la mayoría de las personas no comen pescado es por otras razones. A veces a alguno no le gusta, qué sé yo, pero hay que comer pescado. Igual estamos viendo mucha deficiencia de vitamina B12, saliéndome del tema, en relación a la dieta vegana, porque obviamente
aquí, pues, el que toma la decisión de este tipo de dieta tiene que saber que tiene que suplementarse. Y vemos muchas pacientes jóvenes con esta dieta vegana y que desarrollan deficiencia de vitamina B12 y sabemos todo lo importante que es esta vitamina y las alteraciones neurológicas que esta puede causar. Entonces, últimamente, por ejemplo, en mi consulta he tenido algunos casos, pacientes femeninas jóvenes con fatiga crónica, alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de ánimo. Y cuando uno vislumbra en la historia, se puede encontrar pues que dependiendo de su decisión personal en cuanto a su dieta, que se desarrollen cierto tipo de deficiencias. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Igual el paciente, la persona que toma este tipo de estilo de vida tiene que saber que debe suplementarse, pero nunca va a ser igual. Entonces, sí, es importante los alimentos de forma general. Siempre hay que buscar un balance en la vida. En la vida se trata de balance. Ustedes se van a dar cuenta que la salud es encontrar ese balance. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, son comunes y puede afectar a múltiples sistemas corporales. Puede afectar el corazón, se puede presentar valvulopatías, afectación de las arterias coronarias, cerusitis, por ejemplo, o por la vasculitis, porque también se puede asociar la artritis reumatoide a vasculitis. Podemos encontrar en los pulmones enfermedad intersticial y este paciente puede progresar a una fibrosis pulmonar, por ejemplo. Puede haber alteraciones neurológicas por atrapamiento del nervio, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo por inflamación del nervio mediano. Podemos ver afectaciones oculares como la queratoconjuntivitis zika y escleritis, por ejemplo, también podemos encontrar en estos pacientes. Estos pacientes pueden tener síntomas en la piel, presencia de úlceras por vasculitis de pequeños vasos. Podemos ver nódulos a nivel subcutáneo, que son los nódulos reumatoides que pueden estar en las áreas de extensión. Entonces, definitivamente, lo que quiero que ustedes se lleven de esta clase es que la artritis reumatoide es más que una afectación articular y que este paciente tenemos que valorarlo de forma integral para, obviamente, evitar que se afecte su calidad de vida, dado a los efectos que tiene esta enfermedad, tanto a nivel articular como extraarticular. Doctora, disculpe, Dime. en la diapositiva anterior estaba sobre el factor protector, lo de comer pescado y también o sea, Fumar. no fumar. Pero ahora que está los vapes y los cigarrillos electrónicos, ¿eso el tabaquismo va por la parte de la nicotina o por los otros químicos que están dentro del tabaco? ¿Cuál sería el Todos factor los protector? químicos. O sea, el factor protector es no fumar. Ok. Entonces, si ya tú fumas, todos los componentes que tiene el cigarrillo tienen efectos en, eso se llama citrulinación y afectan la parte inclusive de la genética. O sea, aumenta esos cambios. Entonces, por eso no es simplemente de que es la misma sustancia química el que causa el daño, sino es que eso produce modificaciones enzimáticas que van a generar esta cetrulinación y que junto con el factor genético va a entonces pacientes con HLA-DR1, porque está ese factor también de riesgo, se va entonces a generar una
una falta de tolerancia inmunológica y una disregulación del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, no es solamente que es el efecto tóxico de la sustancia, sino lo que se genera, ¿verdad? Esto genera una alteración junto con el factor genético que va afectando todo lo que es la inmunidad. Entonces, sí, en cuanto a los vape, bueno, en sí, que haya visto directamente relacionado con el desarrollo de la artritis reumatoide, lo que sí es cierto es que cada vez se encuentra que son igual de dañinos que usar cigarrillo. Porque inclusive se generan daños pulmonares muy importantes, entre otros órganos también. Entonces, no es una alternativa de paso, porque lo que pasa es que vendieron el vape como una forma de paso de dejar de fumar, ¿verdad? Pero lo que se ha encontrado es que también produce mayor daño, también produce su daño. Inclusive se está encontrando también su asociación con el desarrollo de cáncer. Bueno, ahí vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo todas las alteraciones que esta también produce. O sea que al final de cuentas no vale la pena ninguna de las dos cosas. En forma general, entonces, pudiéramos decir que si bien es cierto, no sabemos cuál es la causa específica de por qué se desarrolla artritis reumatoide, sí hay gatillos ambientales, ¿verdad? Que van a ser presentados en forma de antígeno. Vamos a ver cómo las células presentadoras de antígeno van a presentar estas sustancias y la respuesta que va a generar el cuerpo va a ser mediada por los linfocitos T, principalmente los linfocitos T helper 1 y helper 17. Hay uno que tiene la bocina abierta para que verifique, por favor. Y estos linfocitos T helper 1 y 17 van a producir cierto tipo de interferón gamma, por ejemplo, el helper 1 y el 17 va a producir la interleuquina 1 y 17. Todo esto va a generar activación de los macrófagos y a su vez la liberación de sustancias proinflamatorias como la interleuquina 1, como el factor de necrosis tumoral alfa, que van a generar una respuesta inflamatoria. Y vemos entonces cómo estos gatillos ambientales van a interactuar con genes del complemento mayor de histocompatibilidad, van a estimular una respuesta inmune innata y luego adaptativa con la generación de estos anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico y factores reumatoides que junto con la inflamación que se va a generar por células proinflamatorias, aumento de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6 y 17, se va a generar la erosión del hueso. Aquí podemos ver cómo factores genéticos, HLA, DR1, DR4, factores ambientales como el tabaquismo, la exposición al polvo de sílice, la disminución de vitamina D, algunos hablan de algunos factores infecciosos, pueden generar esta falta de tolerancia y alteración de la inmunidad, una disregulación. Vemos entonces cómo esto va a generar la activación de los macrófagos y liberación de interleuquinas 7, 17, perdón, 1 y 6, más factor de necrosis tumoral alfa, que todo esto va a generar un proceso inflamatorio. También se van a activar los osteoclastos y obviamente se va a ir erosionando el hueso. Todo esto va a generar lo que se llama el panus, que va entonces dañando, dañando, dañando hasta que se va a producir entonces la erosión, anquilosis de la articulación.
aquí vemos cómo antígenos, un proceso infeccioso, se da la activación de células T y cómo se van liberando citoquinas, activación de células B, formación de anticuerpos, factor reumatoide, depósitos de inmunocomplejo, la activación de los macrófagos. ¿Qué hace esta activación de los macrófagos? También produce una vasodilatación, una neovascularización también, que va entonces a mediar más inflamación. La activación del osteoclasto, de otras células inflamatorias, y al final lo que se va a formar es el panus, que se va a ir comiendo, como quien dice, el hueso, el cartílago, generando fibrosis y la anquilosis final, que es lo que al final va a dañar, limitar el uso de la articulación. Entonces, la artritis reumatoide, pues se van a producir autoanticuerpos debido a estos gatillantes genéticos y ambientales. Vemos que hay una participación de citoquinas inflamatorias, principalmente 1, 6 y 17, y estos mediadores impulsan una respuesta pues autoinmune. Se genera inflamación con sinovitis, dolor articular, erosiones y deformidades. Las vías inflamatorias van a afectar también otros órganos, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e inclusive procesos neoplásicos como los linfomas. A nivel histológico, aquí podemos ver el panus, que hay un conglomerado de células proinflamatorias que va a generarse esto, un infiltrado inflamatorio. Va a aumentarse la vascularización con angiogénesis, vasodilatación, también grumo de fibrina, porque también hay activación de los fibroblastos, acumulación de los neutrófilos en el líquido, mayor actividad de los osteoclastos, y formación del panus, que es una masa fibrocelular de sinovia y estroma que va erosionando, como quien dice, comiéndose el cartílago subyacente, el hueso, formando entonces anquilosis fibrosa y evolucionando a una anquilosis ósea. Entonces vamos viendo cómo se va afectando la articulación. Podemos ver histológicamente nódulos reumatoides. Estos nódulos reumatoides podemos observarlos en áreas de presión, en el área de los antebrazos, de los codos, suele ser bastante frecuente en esta área, en el occipucio o en la región lumbosacra. Y microscópicamente, pues vemos una zona central de necrosis fibrinoide rodeada por una corona de histocitos. Suele ser más común en la piel, menos frecuente a nivel pulmonar, aunque puede haber también los pulmones. Cuando afecta a los pulmones, se afecta, podemos verlo en la parte periférica. Y entonces, obviamente, va a entrar dentro del diagnóstico diferencial lesiones como tuberculosis o por hongos, por ejemplo, o tumores. Entonces, por eso va a ser fundamental también hacerle su radiografía de tórax del paciente y tomando en cuenta todo esto en conjunto, puede hacer nuestro abordaje diferencial. También puede estar presente en el miocardio, en el vaso, mire, y hasta en la aorta. Suelen ser redondos, se sienten así como cauchosos, no duelen, no están inflamados. El paciente generalmente tiene estos nódulos a medida que avanza el tiempo con la enfermedad. Estos pacientes, como mencionamos, también pueden tener vasculitis y esta vasculitis puede generarse también úlceras a nivel, pues, de las extremidades inferiores, por ejemplo. Dentro de las manifestaciones,
habíamos dicho y dijeron muy bien también ustedes que las principales manifestaciones de la artritis reumatoide es a nivel articular. Y como esto es una enfermedad inflamatoria, ya hemos visto todos los mediadores proinflamatorios que están aquí. Hay anticuerpos, hay activación de macrófago, hay liberaciones de citoquinas. Todo esto va a generar dolor, tumefacción y alteración funcional de las articulaciones, siendo típicamente las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, las dos primeras que acabo de mencionar, las articulaciones más afectadas. También puede afectarse las muñecas, las rodillas, los tobillos, las metatarsofalángicas y habíamos mencionado, y vuelvo y repito porque en la repetición está en el aprendizaje, es que generalmente no afecta la columna, pero si afecta la columna suele ser la columna cervical. Aquí a nivel de la columna cervical tenemos que prestar atención porque aquí se puede dar una mielopatía por compresión medular, por inestabilidad o subluxación entre C1 y C2. ¿Ok? Entonces, estos pacientes pueden tener estos problemas, pero a ese nivel. La rigidez matutina suele ser más de una hora. Si encuentran más de 30 minutos, también es más de 30 minutos, inclusive más de una hora. Como mencionaba, suele ser poliarticular, siendo más frecuente la afectación de articulaciones pequeñas, es un 60%, 30% en las grandes y 10% en ambas. Como mencionaba, quiero que presten atención además lo que voy a decir. Generalmente habíamos dicho que su evolución es gradual y que su comportamiento típico es que comienza con síntomas constitucionales, ¿verdad? Luego va habiendo afectación poliarticular de las pequeñas articulaciones, ¿verdad? Sin embargo, hay un porcentaje bajo de pacientes que pueden debutar con una monoartritis, ¿ok? Que suele afectar más que nada a la rodilla y el hombro también. Y luego se da como en la primeras etapas eso, y después se va afectando aditivamente las demás articulaciones. Generalmente este tipo de manifestación, que es como más agudo, porque comienza con una monoartritis bastante aguda, y luego las afectaciones de las demás articulaciones, suele verse en pacientes adultos mayores, pero no es lo usual, ¿ok? Sí es importante destacarlo porque no siempre el paciente va a ser ese paciente típico con una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones con inicio gradual. Puede haber pacientes que debuten con una monoartritis. Inclusive que no sean adultos mayores, porque ya me ha pasado pacientes que han debutado con una monoartritis. La rodilla, una paciente joven, por ejemplo, que también se puede presentar, pero no suele ser lo común. Habíamos hablado de los síntomas constitucionales, pérdida de peso, puede haber fiebre también, que no lo había mencionado, malestar general, fatiga crónica, y lo que mencionamos de la inestabilidad C1, C2, que puede generar mielopatía. Aquí entonces vemos las distintas deformidades que podemos ver en el paciente. Aquí un paciente con desviación cubital, ¿verdad? De las manos. Este tiene un dedo en Z, pulgar en Z, que se dice, pulgar en Z. Aquí hay una sinovitis, una inflamación. Vemos aquí inflamación en la interfalángica proximal. Este es una deformidad dedo en cisne y esta es en ojal.
Bien, en cuanto a las manifestaciones extraarticulares, habíamos mencionado algunas. Tenemos dentro de las cutáneas, habíamos hablado de los nódulos reumatoides, que suele verse en la parte extensora, siendo más común pues en la parte de los codos, de los antebrazos, y menos común en el pulmón, corazón, por ejemplo. Puede tener entre las manifestaciones cutáneas fenómeno de Raynaud también estos pacientes, vasculitis cutáneas, que son ulceritas que se forman, isquemia digital o úlceras o púrpuras en extremidades inferiores. A nivel pulmonar, enfermedad intersticial que puede evolucionar a fibrosis pulmonar. Puede haber derrames pleurales, nódulos, hipertensión pulmonar, hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a las cardiovasculares, pericarditis, miocarditis, fibrilación auricular, aumento de muertes por causas cardiovasculares. Por eso este paciente hay que hacerle su electro, su radiografía de tórax. Si tiene hipertensión, buen control de la presión arterial. Como su riesgo es más alto, debe tener también, valorar el perfil lipídico, el uso de la estatina, dependiendo de su riesgo cardiovascular. Entonces, utilizar la estatina a la dosis que corresponde, dependiendo del riesgo cardiovascular. En cuanto a la parte del sistema nervioso, puede haber monopolineuritis, neuropatía por atrapamiento que les mencionaba, como el síndrome de túnel de carpo, pero también se puede afectar con presión del nervio radial, tibial posterior. A nivel ocular, la queratoconjuntivitis zika es lo más frecuente, pero puede haber escleritis que hay que prestarle atención y valoración también con oftalmología. Entonces ya estamos viendo que este paciente tiene que valorarlo todo para ver si necesita ya oftalmología, si necesita ya neumología, si necesita ya al cardiólogo, por ejemplo, y suele tener un manejo interdisciplinario, que sería lo más adecuado. También valoración por salud mental, si tiene obesidad, referencia a nutrición, tener su médico de cabecera. Obviamente, quien lleva la batuta, pues sería el doctor o el especialista en reumatología, pero es un manejo en conjunto. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, podemos ver que no hemos mencionado la anemia. Y la anemia que suelen tener los pacientes con artritis reumatoide es la anemia normocítica, normocrónica, que es de enfermedades crónicas. Puede haber trombocitosis, por ejemplo, en la fase activa de la enfermedad, pero también puede haber trombocitopenia, esplenomegalia asociada a leucemia en pacientes con lo que se llama el síndrome de Felting, pero no es común. Puede haber amiloidosis. Lo que sí es cierto es que la presencia de amiloidosis, la presencia de vasculitis, la presencia de alteraciones pulmonares va a aumentar, va a desfavorecer o afectar el pronóstico o empeorar, sería lo más correcto, el pronóstico de la enfermedad. Los aspectos renales también puede ser estar presente glomerulonefritis, no suelen ser tan comunes como las anteriores, y la vasculitis generalmente de pequeños vasos, puede afectarse en medianos vasos, pero generalmente son los pequeños vasos con isquemias digitales, úlceras en miembros inferiores, nódulos. Aquí quiero que vean un cuadro. Esto es del American Family Physician, que hizo una revisión del tema, que todo lo que está aquí es esa actualización que se hizo el año pasado, en cuanto a las manifestaciones extraarticulares, cuáles son los principales síntomas, el pronóstico de cada una de ellas y el tratamiento dirigido a cada una de ellas. Vemos aquí una por una de las manifestaciones.
En cuanto a los exámenes de laboratorio, debido pues que la presentación de la artritis reumatoide es muy variable, debemos pues considerar una evaluación dependiendo de nuestro paciente. Siempre es el paciente es el que nos orienta qué debemos hacer, porque dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, dependiendo de los síntomas, la historia clínica, es que nosotros vamos a orientar qué laboratorios debemos indicar. Pero si usted, dependiendo de todo lo que acabo de decir, está orientando su diagnóstico a esta enfermedad, debe tener su hemograma completo, porque hay que ver si no tiene anemia. Ojo, si bien he dicho que la anemia de este tipo de enfermedad es una anemia de enfermedad crónica, es decir, normocítica, normocrómica, no quiere decir que un paciente no pueda tener diferentes tipos de anemia. Hay pacientes que pueden tener diferentes tipos de anemia por otras circunstancias. Entonces, hay que tomar también en consideración que en la medicina se trata de un enfoque total del paciente, integral, como hemos dicho, porque hay pacientes que pueden tener una mujer que de repente pueda tener una anemia microcítica porque tiene miomatosis uterina, sangrado uterino anormal, por ejemplo. ¿Puede tener artritis reumatoide también? Sí. ¿Ve? Entonces, hay que ver el contexto del paciente. Pero va a ser indicativo hacerle su hemograma completo, dado que pues, se asocia a anemia normocítica en forma general. Su panel metabólico completo. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado, este paciente tiene un riesgo cardiovascular más elevado. Tengo que ver cómo está el perfil lipídico de este paciente. Tengo que ver cómo está su glucosa. Nosotros tenemos pacientes con hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, hipotiroidismo, todo al mismo tiempo. Es muy raro que tú tengas un paciente que solamente tenga artritis reumatoide y que no tenga ninguna otra enfermedad. Entonces, hay que hacerle su panel completo, metabólico, PCR y BES. Ya hemos hablado que ambos me miden inflamación, siendo el PCR una medida más directa que el BES. Si yo sospecho artritis reumatoide, ya sé que tengo que mandarle su factor reumatoide y su anti-CCP. Recordando, pues, que el más específico es el anti-CCP. También hay que tomar en cuenta que el anti-CCP positivo también se asocia a mayor daño articular y menos tasa de remisión. O sea que no es tan bueno tenerlo positivo. El ANA puede estar positivo porque cuando tomamos esto a veces pensamos en enfermedades de tejido conectivo. También puede haber pacientes que tengan artritis reumatoide y tengan lupus eritematoso sistémico. Doctora, ¿hay pacientes que pueden tener las dos cosas? Sí. Hay pacientes que pueden tener varias enfermedades reumatológicas al mismo tiempo. Entonces, puede ser también conveniente mandarle el ANA a estos pacientes. Y recordar que el 20% de los pacientes pueden ser cero negativos. O sea, que hay que tener cuidado en decirle al paciente, no, no, usted no tiene artritis reumatoide, porque a usted le salió factor reumatoide negativo. O hay que valorar en la historia clínica el examen físico y dependiendo de eso, pues explicarle al paciente. También hay que tomar en cuenta en este aspecto eh, de los seronegativos, pues que hay pacientes que pueden tener una artritis indiferenciada inicialmente y posteriormente vamos viendo entonces a través del tiempo cuál es el comportamiento que va adquiriendo esta artritis. ¿Cómo vamos? Fabricio, Fabricio, Presente. preguntas, ¿cómo vamos?
Excelente, vamos. Muy bien. Madeleine Batista, Presente. ¿tiene alguna pregunta? No, profesora. María Carter, No, profe, ninguna. Gina, Presente, profe. Pero ahora no tengo ninguna pregunta. Todo bien. Jacqueline, Presente, doctor. Todo clarito. Verónica, Presente, profe, todo entendido. Indra. Presente, doc, tampoco tengo preguntas. Ajá. Vamos a ver, déjeme ver cuál es la siguiente diapositiva. Ajá. En los criterios de diagnóstico, ya van a ser las dos. Bueno, vamos a terminar acá. Vamos a terminar hasta laboratorios. ¿Les parece? Entonces seguimos en la siguiente clase que es el martes. Ana Pérez, voy a pasar lista. Hola, profe, no tengo ninguna pregunta. David Quintero, Presente, doctora. Alan, Presente, doctora. Tiffany, llegaste tarde. Sí, pero Ujú. Y Carlos Vergara. Presente. Bien, recuerden que parte de la calificación, usted tiene un 5% de asistencia, que es facilito, ¿verdad? Ganarse 5% con asistir, porque es la única manera de que de cierta forma nos mantengamos en contacto, puesto que la modalidad virtual a veces no nos ayuda en la parte de la educación. Puede ayudar, pero puede a veces no ayudar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Hasta allí sería el ejercicio corto que voy a adjuntarle entonces para el día martes. Primero damos clase, terminamos con artritis reumatoide y posteriormente entonces ustedes hacen su ejercicio. ¿Ok? Otra cosa importante. ¿Qué le iba a decir del ejercicio? Bueno. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Eso se lo voy a ir anexando. Ajá, ustedes tienen que, yo generalmente le doy como unos 15 minutos antes de terminar la clase para que ustedes hagan su ejercicio, ¿ok? Entonces, para que tengan al día su plataforma en ese día y todo, y no tengan problema para hacer su ejercicio corto. Bien, sin más, Doctora, dígame. disculpe, que no entendí muy bien. O sea, el quiz lo tenemos que hacer antes de la clase. No, primero es la clase y después yo doy 15 minutos que termino la clase, ustedes se van a la plataforma, ¿verdad? Y hacen su ejercicio corto. Ah, ok, perfecto, gracias. Ajá, pero le estoy explicando es que tengan todo listo, o sea, que su internet, etcétera, que no tengan problemas porque yo nada más doy un tiempo límite. Es una sola oportunidad. No sé si me explico. Es una sola oportunidad para que ustedes contesten. Si usted no lo pudo contestar, si usted no lo hizo, es cero, ¿ok? Es cero. Entonces, por eso tienen que tener sus cosas porque ya es la oportunidad esa, ya todo está categorizado en su plataforma. Entonces, cuando va a comenzar el quiz, ya ustedes van a hacer su quiz y lo hacen en ese tiempo. Es un quiz. ¿Qué significa eso? Que es un ejercicio corto y también va a la velocidad. Porque obviamente si le doy todo el tiempo del mundo, van a revisar aquí, aquí, allá y ustedes saben más de eso que uno. Entonces, la idea no es esa. La idea es que ustedes rápidamente puedan contestarlo porque a medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo conocimiento. Y la idea de los quizzes es valorar que ustedes están avanzando en ese crecimiento de revisar lo que se le va mandando. Doctora, una pregunta. Ya me acordé lo que iba a preguntar antes de que se me vaya. Es decir, yo le mandé un artículo sobre terapéutica.
Eso también viene, que de terapéutica, ahí habla de lo que se usa normalmente. Ese es un artículo de, de una literatura para que la revisen. Le mandé la imagen de un líquido, de la evaluación de líquido articular. ¿Y qué más le mandé? Bueno, todo lo que le mandé, eso viene. Hay un artículo que a mí me parece muy bueno que es, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque entonces lo lleno de información. ¿Qué Doctora, más? ¿Qué ¿nos me va a podría preguntar? corroborar algo del quiz? ¿Qué ¿Sería más? solamente la primera clase y el artículo o también entra lo que hemos dado de la artritis reumatoide? Hasta lo que dimos hoy, llegamos hasta el laboratorio. Ok, gracias, doctora. La idea es que ustedes se mantengan estudiando, ¿ves? Hasta hoy. Doctora, una pregunta. ¿A qué hora sería la clase el martes? Es a las 7. Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros empezamos a rotar y entonces por eso para eh, cuadrar. Gracias. Bueno, cuando ustedes, lo que tienen rotación, tienen que igual mandarme la lista, porque como la asistencia es parte de las notas, para saber quiénes están en rotación. Pero sí deben, en esos 15 minutos finales, vamos a decir, vamos a ponerle una hora, 15 minutos finales antes que termine la clase final, ustedes deben meterse, o sea, pídanle permiso a con quien esté rotando, mire que tengo que resolver ese ejercicio porque yo no puedo estar haciendo esos quizzes varias veces. ¿Ves? No sé si me explico. Si no puedes estar en la clase porque estás en la rotación, pues mándeme la lista de quién está en rotación. Yo verifico cómo está eso, porque ustedes se supone que deberían estar libres para escuchar la clase. Pero sí deben hacer su ejercicio corto. No dejen de hacer su ejercicio corto porque el que no lo hace, ya le estoy diciendo, es cero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, una consulta. Es para saber si ha terminado de tomar la asistencia porque no me llamó, entonces no sé si lo marcó. A ver, ¿cómo se llama usted? Daniela Rosas. Daniela. Sí, a mí me empezó a aparecer la materia en el Moodle esta semana. Ah, ya. Usted no estaba en la Ella es primera mi semana de doctora. clase. Sí estaba, pero no me salía el Moodle, no me aparecía la materia aún. A mí también, No, o sea, la doctora. primera clase que yo pasé listo, usted no estaba. No, en el Moodle no salía, pero sí estaba en el Zoom acá. Pero yo llamé, yo le dije, ¿quién no he llamado? Y no me dijeron Ah, nada. no lo escuché, tenía mal internet la primera clase, pero sí estaba, ¿Rosas? doctor. ¿Nombre? Daniela Rosas. No, no te tengo ninguna de las dos. Doctora, yo también, Sharon Villarreal, yo no entré a la clase anterior. Charon con S. Correcto. Ajá. Esta es la primera clase que escuchas. Correcto, doctora. Bien. Entonces, ya saben, pues. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Doc, una pregunta. Si me llamó para leer, soy Dana. Si me llamó para leer, ya eso usted lo marca como asistencia. Sí, Ella ya, yo tampoco te me lo llamó al marco. final. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Ya. Yo voy, lo que voy tachando a medida que van participando. Así mismo es. ¿Algo más? Listo, pues. Nos vemos el martes. Acuérdense, de 7 a 8:40 es lo que dice.